Este es el primer episodio de nuestro podcast Hablar Sana. Es con la intención de dar herramientas a nuestros pacientes, a las personas que quieran vernos constantemente para que puedan autogestionarse y también tener herramientas para mejorar sus conflictos y mejorar pues como sus relaciones con el otro. Bienvenidos a este primer episodio donde estaremos con Sebastián Cano, psicólogo clínico y educativo, hablando de la desconfianza en las relaciones interpersonales. Bueno, hola Isa, hola a todos los que nos estén pues escuchando, viendo, un placer estar en este espacio, te agradezco pues por la invitación y sí, como tú dices, un pretexto ahí para el encuentro que me parece chévere. Bueno, yo qué les cuento. Mi nombre es Sebastián Cano, pues como Isa bien les dijo al principio, yo soy psicólogo, he tenido experiencia en los campos clínico y educativo, en primera infancia, en adolescencia y en adultez, en temas como desarrollo, duelo. Ahora estoy más, pues como más centrado en la parte educativa, trabajando en un colegio y también hago consulta pues particular como psicoterapeuta particular. Bueno, Sebas, bienvenido. Muchas Para gracias. iniciar, quisiera saber tú qué piensas cuando hablamos de desconfianza en las relaciones interpersonales. Bueno, Isa, pues ahí tocas como dos temas importantes. Pues por un lado la desconfianza. Entendiendo la desconfianza, pues creería yo como un sentimiento de inseguridad, ¿cierto? De inseguridad en que pues, puede ser una desconfianza en sí mismo o desconfianza en el otro, pero pues en este contexto entendemos más la desconfianza en las relaciones interpersonales, o sea, en ese intercambio con el otro. Y creería que pues de entrada el tema de la desconfianza como la sensación de que el otro de pronto va a fallar, de que el otro no va a responder, de que el otro no va a estar, de que el otro va a traicionar, es algo muy común en nuestra cotidianidad y siempre va a estar relacionado con nuestra historia. Por eso, si nos preguntamos por la desconfianza en nuestras relaciones interpersonales, sean estas la amistad, la relación con los padres, las relaciones amorosas, nos tendremos que preguntar por cuál fue y cómo fueron nuestras relaciones en nuestra infancia. ¿Sí? Esa historia que nosotros tenemos con las primeras personas que nos recibieron cuando llegamos a este mundo, nuestros cuidadores, cómo nos relacionamos con ellos, en qué medida ellos nos hicieron sentir seguros o no, porque de ahí es donde va a partir, ese va a ser como el punto de partida para experimentar confianza o desconfianza en esas relaciones interpersonales. Entonces es algo que no podemos como separar. Habrá que poner en conversación nuestra historia de vida con la actualidad, con el presente. Oh, qué excelente. Sí, yo creería que ahí también es importante hablar de los factores personales y culturales, pues ya estás hablando un Ujú, poco de los personales, pero también los culturales, la sociedad, las personas con quienes nos relacionamos desde la infancia, pero también esas personas con las que nos relacionamos actualmente, nos van generando de alguna forma una influencia o nos permiten de hecho revivir heridas de esa ujú. infancia a partir pues como todos estos contextos de los que estamos hablando, ¿cierto? Entonces, para continuar, me gustaría saber para ti qué es el apego y si esto de alguna manera influye en nuestras relaciones interpersonales. Claro que sí, Isa. Bueno, pues con apego de entrada será importante como hacer una diferenciación, ¿cierto? Y es que se ha tendido a veces a creer que el apego es como lo que se conoce desde otras culturas como el aferramiento o la dependencia emocional, y el apego en psicología y en las relaciones interpersonales no lo conocemos desde ahí, sino como un vínculo que se genera tempranamente, como les decía ahorita, entre los cuidadores y el bebé o entre los cuidadores y el niño. Y es ese vínculo o esa forma lo que se empieza a construir en esa relación temprana, ¿cierto?, entre cuidador y niño, que va a hablar de la seguridad o inseguridad que el niño empieza a experimentar con ellos y en el mundo. Y normalmente el apego tiene varios sistemas, específicamente dos, ¿cierto? Que son como los sistemas centrales, sistema de exploración y sistema de proximidad, ¿cierto? La exploración da, pues conocida como el hecho de que el niño pueda explorar su mundo, y la proximidad, la cercanía que el niño pueda tener a sus figuras de cuidado. Entonces el apego nos va a mostrar en qué medida nosotros hemos desarrollado una seguridad en el mundo para acercarnos a los otros, pero también para separarnos de ellos y explorar el mundo y distanciarnos por algunos momentos. De hecho, esa distancia es posible cuando nos sentimos seguros en el mundo. Entonces el apego se refiere a eso, a ese vínculo que se genera de manera muy temprana
entre los cuidadores y el niño, pero que se va dando y se va manifestando de maneras distintas a lo largo de la vida. Y tiene que ver con ese sentimiento de seguridad que también tenemos de nosotros mismos, de los demás y del mundo. Sí, mira que cuando haces la diferencia entre apego, dependencia o aferramiento, yo creo Ujú, que esa diferencia o esa forma de darle significado al apego también viene desde nuestros padres cuando nos dicen, claro, usted está muy ujú. apegado a tal muchacho, usted está muy apegado a tal niño, ¿cierto? Y desde ahí viene pues como esa confusión. De hecho, cuando Sí. yo le pregunto a mis pacientes, ¿para ti qué es el apego? Lo que normalmente me dicen es dependencia, ¿cierto? Ujú, Que tiende a ser muy diferente. El apego básicamente es una forma de relacionarnos en el mundo, ¿cierto? O al sí. menos así pues como que lo logro explicar a mis pacientes, dado que la forma de relacionarnos normalmente está mm, determinada justamente por la forma en que se relacionaron nuestros padres con nuestros abuelos y bueno, como con todos nuestros antepasados, ¿cierto? Así es, Eh, Isa. eso cómo influye en las relaciones con nuestros amigos, con nuestras parejas o con las personas que son cercanas, de hecho hasta con nuestro entorno laboral también. Sí, bueno, hay algo importante ahí con respecto al apego, como decías ahorita, el apego es un vínculo muy profundo, ¿cierto? Que se desarrolla de manera temprana, pero que se va manifestando en nuestras relaciones posteriores, no solamente con nuestros padres, pues cuando somos niños, sino que ya se empieza a manifestar en las relaciones posteriores, en la adultez y en la adolescencia también, ¿cierto? Con los pares, con los amigos, luego con la pareja, luego con el esposo, la esposa, con figuras significativas que normalmente son las que tienden las que tendemos a evocar en situaciones de estrés. Si por ejemplo acá rápidamente hacemos un ejercicio de que ustedes van manejando por la autopista y tienen un accidente, ¿a quién llamarían? ¿Sí? La persona que elijan para llamar, normalmente esa va a ser la figura de apego, va a ser esa persona a la cual acudir en situaciones de estrés, en situaciones adversas, en peticiones de ayuda, ¿cierto? Porque normalmente esa persona cuando llega logra modular, logra calmar, logra disminuir la ansiedad, el estrés, logra sostenernos y brindarnos cierta contención emocional. Ahora, las estrategias que se desarrollan, digamos que serán distintas. Hablamos de diferentes tipos de apego, por eso, ¿sí? El apego seguro, ahí serán personas que normalmente sentirán que esas figuras están disponibles, son predecibles, se puede contar con ellas, son como estables en el tiempo y se tiene la sensación de que esas figuras van a estar ahí y están ahí de manera continua en el tiempo y de manera predecible. Pero, por ejemplo, una de las formas en las que también se puede vivir el tema, por ejemplo, del apego en las otras relaciones para las personas que, por ejemplo, tienen un tipo de apego evitativo, es que empiezan a experimentar cierta intimidad y de alguna manera como que se asustan, ¿sí? Cuando ven que se están acercando mucho al otro, sienten cierto temor porque su experiencia de relación anterior fue, por ejemplo, el rechazo, fue el rechazo en el momento en el que buscó intimidad, en el que buscó cercanía. Esas figuras tendieron a rechazar las figuras de la infancia y ahora en la adultez, ya sea con los amigos, con la pareja, con los padres, cuando se experimenta una cercanía o que ellos tienen un deseo de generar cierta intimidad, cierta cercanía, la persona puede antes distanciarse y evitar el contacto. Por eso se le llama evitativo. De hecho, pues las personas que han desarrollado estrategias y han desarrollado estilos de apego evitativo, pues la desconfianza ahí se expresa es con la distancia, Uh ¿sí? -huh. Porque la desconfianza también va a tener diferentes manifestaciones en las relaciones interpersonales según ese tipo de apego que se tenga. Por ejemplo, ya en el apego que es el que nosotros llamamos como apego ansioso, la desconfianza no se va a expresar con la distancia, sino todo lo contrario, con acercarnos demasiado, con aferrarnos demasiado a esa figura porque sentimos que en algún momento va a dejar de estar o empezamos a tener esa necesidad de control porque normalmente las figuras o han sido figuras, las figuras de cuidado, pensándolo en la infancia, fueron impredecibles, como que a veces estaban, a veces no, eran ambivalentes y eso produce la necesidad de mantener el control dentro de las relaciones interpersonales, ya sea la amistad, el amor o las relaciones entre padres e hijos. Entonces miremos cómo van apareciendo diferentes manifestaciones de la desconfianza según también el tipo
como de apego que se fue construyendo. Ujú. Cuando hablamos de desconfianza, podemos hablar más que todo de esos dos apegos que hablaste al final, evitativo y apego ansioso. Sí, es más predominante. Digamos que en las personas con apego seguro, cuando se presenta la desconfianza, porque no quiere decir que no pueda aparecer, también hace parte, pero la forma en la que se resuelve tiende a ser a través del encuentro y a través del contacto también con el otro. Ujú, Por ok. ejemplo, en lo comunicativo, las personas con apego seguro van a tener más capacidad de diálogo y de comunicación cuando experimentan el malestar. No lo van a evitar, no van a evitar el diálogo, ni tampoco se van a aferrar desde el malestar, como pasa con las personas más ansiosas, sino que van a sentir, porque su experiencia previa fue así, que es posible hablar, que es posible la palabra, el diálogo, la conversación. Entonces esas experiencias de desconfianza las podrán modular a través de la comunicación. Pero Ok. la comunicación en las otras formas de apego más inseguro sí tiende a estar mucho más comprometida. Entonces ahí Ujú. la desconfianza aún aumenta mucho más. Bueno, y además que en nuestra práctica clínica creo que se encuentran más el tipo de apego evitativo y ansioso. Ujú. Yo creo que también es un asunto, vuelve y juega, cultural y social, porque también tenemos familias muy disfuncionales también en nuestra cultura, ¿cierto? Entonces, de Sí. acuerdo a eso, podemos encontrar pues como estos tipos de apego que no son tan sanos a la hora de relacionarnos con el otro, ¿cierto? Ujú. Los apegos pueden variar, o sea, puedo tener apego seguro y luego a lo largo del tiempo volverme ansiosa de acuerdo al tipo de relación que vaya teniendo, pues como al pasar del tiempo. Yo lo pensaría es como al contrario, ¿cierto? Si de pronto se tiene un apego inseguro o se han tenido experiencias desde la infancia con esos cuidadores que nos llevaron a desarrollar modos ansiosos o evitativos, podemos desarrollar formas más seguras de relacionarnos y de vincularnos con experiencias posteriores que nos brinden algo distinto a lo que conocimos en ese momento, ¿sí? Entonces, por Ujú. ejemplo, lo que los autores llaman como apego ganado, y Ok. es cómo las personas al tener, digamos que unas estrategias de apego evitativo o ansioso, eh, y de pronto en su experiencia encuentran a alguien que responde de manera distinta, que está predecible en el tiempo, que es continuo, que es estable, que logra contener, que logra calmar, que logra estar ahí disponible en situaciones estresantes de manera predecible, empiezan a tener modificaciones a nivel conductual, a nivel emocional, a nivel de la personalidad, porque son personas que tienen características diferentes a las conocidas. Que por ejemplo ahí es lo que el psicoterapeuta está llamado a hacer en el espacio de psicoterapia, ¿cierto? Brindar una experiencia de seguridad, al paciente continuada en el tiempo que logre hacer modificaciones en esa forma de vincularnos. Mira que ahí nombras un asunto importante y es justamente cómo es la relación del paciente o del consultante con el terapeuta, ¿cierto? Porque Ujú. también llegan con este estilo de apego ansioso o evitativo de alguna forma y en la dinámica con el terapeuta ponen en juego también muchas veces esa relación Ujú. por la desconfianza que ya traen desde antes. Sí. Yo de hecho tengo una experiencia que tuve con alguna de mis psicólogas iniciando mis procesos terapéuticos y yo estaba pasando por una situación muy dolorosa y justamente la terapeuta me dijo, me puedes escribir o me puedes llamar en cualquier momento que yo voy a estar para ti. Y justo un fin de semana me pasó un asunto súper doloroso y la llamé porque no sabía cómo actuar en ese momento y la llamé, le escribí y en ningún momento me respondió, ¿cierto? Ujú. Entonces, ¿qué ocurrió? Que nuevamente vuelve y juega el tema del apego ansioso, que era el que en ese momento seguramente estaba teniendo. Y ahí se fragmenta o se quiebra finalmente la relación Ujú. con la terapeuta porque siento que no estuvo en ese momento para mí. ¿Tú cómo haces con esos pacientes que tienen un apego muy ansioso, que de alguna forma quieren estar todo el tiempo allí como presentes en tu vida, también como cotidiana, pero que finalmente nosotros también como terapeutas tenemos nuestra propia vida, ¿cierto? ¿Cómo Ujú. haces para limitar esos espacios? Bueno, Isa, no, yo creo que ahí lo importante, porque el hecho de brindar una experiencia de seguridad al otro no implica perder los límites, ¿cierto? De hecho, el límite hace parte de la seguridad. Cuando no hay límites, también hay un riesgo de que el paciente experimente inseguridad.
Perder el límite podría ser no contestar, ¿cierto? Perdernos absolutamente, o el otro polo que es estar demasiado presentes de manera que ya nos experimente el paciente como intrusivos, ¿sí? Entonces siento que también es como una cuestión, como una distancia óptima entre el acercamiento y la distancia, ¿sí? Como un punto medio que podamos mantener con los pacientes. Claro, habrá momentos en los que eso no será posible, en los que el límite se verá ahí como un poco en juego, y a veces habrá mucho acercamiento, por ejemplo, con un paciente en crisis, pues que nos demanda mucho más tiempo, mucha más atención, entonces ahí tendremos que estar mucho más presentes. Sin embargo, yo también quiero, pues, como hacer una reflexión con lo que hablamos, y es que también es natural que haya una falla por parte del otro, ¿cierto? De hecho, los autores y los teóricos del apego han identificado que no es que no tenga o no pueda haber una falla por parte del otro, sino que lo importante es que cuando haya una falla o una ruptura, eso se repare, ¿cierto? Haya como una segunda oportunidad para hablar de esa ruptura, de ese desencuentro, de ese malentendido que pudo haber ocurrido, pero que pueda ser reparado. Ahí es donde está realmente el potencial terapéutico, no en que no pase la falla o el impasse, no en que no nos equivoquemos o que no le fallemos al paciente, porque eso es algo que puede pasar, sino que el potencial terapéutico está en que nosotros nos percatemos de que fallamos y hagamos algo con eso. Y lo llevemos al espacio, le hablemos al paciente sobre esa situación, sobre por qué no pudimos responder, sobre por qué no pudimos estar presentes en ese momento. Y ahí cuando se logra como desenmarañar esa ruptura, o se logra como un poco desentrañar esa dificultad que ocurrió y se logra aclarar, ahí es donde ya hay un efecto también terapéutico, porque eso es lo que va a garantizar que el vínculo pueda continuar. Entonces, que el vínculo pueda continuar no lo garantiza que no hayan fallas, sino que se reparen y se resuelvan cuando suceda. Ujú. ¿Puedes darnos un ejemplo con apego evitativo y un ejemplo con apego ansioso en alguna relación interpersonal? Sí, pues mira, eh, algo que puede pasar mucho en las relaciones interpersonales cuando se viven como en un modo evitativo, ¿cierto? Con una organización de apego evitativa, con estrategias evitativas, es que la persona puede empezar la experiencia de relación, pero hay un momento donde, al experimentar que hay un interés muy marcado del otro por su intimidad, por su vida, por sus estados mentales, sus pensamientos, sus sentimientos, sus experiencias, su historia, porque la persona con un modo evitativo recuerda poco su historia, por ejemplo. No recuerdan mucho de su infancia, no recuerdan mucho de su adolescencia. Entonces, cuando ven que el otro está acercándose como con esa intención de profundizar más en el vínculo, la persona inmediatamente empieza a tomar distancia, Ujú. a alejarse o a hacer cosas para que el vínculo tenga una ruptura que ya no se pueda reparar. Como sabotear la relación de alguna Como, forma. sí, como sabotear la relación de alguna manera, porque no toleran mucha intimidad, porque el nivel de intimidad empieza a ser tan alto que eso activa unas angustias, unas ansiedades, mmm, que no pueden tolerar, ¿cierto? Porque les evoca precisamente una memoria que tiene que ver con la infancia, y es como ellos, cuando estuvieron con mucho malestar y se acercaron al otro, el otro se alejó. Entonces Ujú. ya no es el otro el que se aleja, sino ellos mismos, porque lo han interiorizado, Como lo mecanismo han, de defensa, quizá. sí, y como estrategia aprendida por las experiencias previas que vivieron, aprendieron a relacionarse de esa manera. Son como trajes que se han puesto, que resultaron, Máscaras. sí, y que resultaron adaptativos a esa forma de relación. Si ellos no hubieran hecho eso, el dolor hubiera sido probablemente aún más. Entonces, es Ujú. una forma de moverse en esas aguas que se mueven de esa manera, pues que funcionan de esa manera. Y en el apego ansioso, o en las estrategias, o la persona que se ha organizado de manera más ansiosa, sí puede pasar es todo lo contrario, que hay una experiencia de vínculo muy intensa, ¿cierto? Una experiencia muy intensa y un deseo muy intenso de proximidad, de acercamiento, a veces de manera muy rápida, muy temprano en el inicio del vínculo ya hay una necesidad de contacto, de acercamiento, de proximidad muy marcada, y una necesidad de control.
que eso también puede terminar desgastando al otro y el otro se puede terminar pues, yendo. En ese caso, porque se abruma, porque no tolera tampoco tanta presencia o una disponibilidad tan absoluta por parte de esta persona que está funcionando como en esos modos más ansiosos. Entonces ahí están como esos dos ejemplos de manera que se pueda como comprender. Son como polos que pueden ayudarse. Ok, gracias, Sebas. ¿Qué relación tienen las heridas de infancia con mi incapacidad de confiar? Bueno, Isa, no, la relación que tienen las heridas de nuestra infancia o las experiencias adversas en nuestra infancia con nuestra imposibilidad de confiar en la adultez, por ejemplo, es que cuando en la infancia el otro se presentó o se relacionó con nosotros a través del rechazo, de ser impredecibles, de no estar disponibles cuando los necesitábamos en situaciones de estrés o de ser distantes emocionalmente, eso empieza a producir, más allá de la experiencia real, empieza a producir también unas representaciones mentales, ¿cierto? Como unas ideas, unas expectativas del otro, unos pensamientos sobre mí mismo, sobre el mundo, sobre los demás, relacionados con esa experiencia. Entonces la persona, cuando en su infancia vive esto, se hace como una maleta con eso que vivió, ¿cierto? Y se carga esa maletica. Y desde ahí empieza a interpretar las diferentes situaciones que se encuentra en la adultez, ¿cierto? Ya en la posterioridad. Y eso tiene que ver precisamente con cómo esas experiencias en la infancia que de pronto fueron dolorosas, pues nos producen, nos construimos a partir de ellas como formas de estar en el mundo relacionadas precisamente con eso. Entonces, cuando la persona ya se encuentra con alguien que de pronto es distinto a lo conocido, una persona que está disponible, que se acerca, que se interesa por su vida, que está presente, lo que puede empezar a hacer esa persona es que, como eso no es conocido, no es algo muy común, empieza a sabotear lo que hablábamos también en algún momento, o no encuentra ahí algo que le resuene con su historia, entonces lo va a rechazar, no va a elegir a esas personas. Y ahí es donde hablamos de que las personas empiezan a poner a prueba esas personas que de pronto sí tienen una intención distinta, pero como no ha sido lo familiar, no ha sido lo Lo común, conocido. lo conocido, entonces ahí es donde empiezan a distanciarse de esas posibilidades que son Ujú. potenciales para el cambio. Sí, total. Cuando hablamos de heridas de infancia, a mí también se me viene a la mente un poco las 5 heridas de infancia que tenemos, ¿cierto? La herida de abandono, rechazo, humillación, traición e injusticia. Ujú. Y cada herida de estas trae una máscara consigo, que ahorita lo decíamos, y es una máscara adaptativa, ¿cierto? Que me permite estar en el mundo teniendo un vínculo medianamente sano, ¿cierto? Pero cuando empiezo a quitarme esas máscaras, probablemente es ahí donde empiezo realmente a reconocerme y a saber de manera genuina quién realmente soy, ¿cierto? Ujú. Y eso cómo se hace a través de terapia, a través de el tema espiritual para las personas que también lo creen, para la introspección también consigo mismo, ¿cierto? Y básicamente cuando hablamos un poco de la desconfianza, se me viene a la mente una y es la herida de traición que se genera más que todo por el incumplimiento de promesas, ¿cierto? Cuando yo Ujú. incumple una promesa a ese niño que todavía no logra simbolizar de manera específica por el que se generó dicha herida, entonces mi papá se separa de mi mamá y yo pienso que no se separó solamente de mi mamá, sino que al tiempo también me está traicionando de alguna manera. Y después me dice, tranquilo que yo voy a volver, pero el papá nunca vuelve, ¿cierto? Entonces me Ujú. genera no solamente la herida de abandono, sino la herida de traición también, porque me está incumpliendo esa promesa de alguna forma. La máscara Ujú. de esa herida es el control. Entonces ahí puedo unirlo un poco también con lo que decía de ahorita del apego ansioso, que también quiero mantener mucho control en el otro, Ujú. ¿cierto? Como todo el tiempo estar pendiente de qué hace, cómo lo hace, si lo hizo, si no lo hizo, buscando también a veces la caída para volver a esa misma herida de la que yo siempre he Ujú. venido, ¿cierto? Y el miedo es la conexión emocional. Entonces, mientras más me conecto, de hecho, más
esa máscara se maximiza en mí porque quiero tener mucho más control, ¿cierto? Ujú. Entonces, cuando hablamos de la desconfianza, normalmente tendemos a sabotear mucho las relaciones a partir también de nuestra herida y de nuestro tipo de apego. Si también se están fusionando las dos, pues termina siendo mucho más complicado. Así es. Para confiar en el otro debo confiar en mí. Bueno, Isa, yo creo que son dos cosas que, pues que sí, que no se podrían como separar. De alguna manera la confianza en sí mismo, la confianza, por ejemplo, en el propio valor, ¿cierto? Eso es algo que va construyendo pues, las personas desde, también desde su infancia, si han recibido experiencias de interacción en las que han sido valorados por el otro, en las que su valor ha sido reconocido de manera marcada, clara, coherente, eso va a generar una percepción de sí mismo, pues, de valor, ¿sí? Y de confianza, que también va a mediar en las elecciones que tengamos, ¿cierto? Normalmente las personas cuando no tienen un nivel de confianza en ellos mismos, digamos que esta dimensión está ahí como tambaleando o fallando, van a elegir personas que a veces pues se van como de alguna manera como aprovechar de esa vulnerabilidad, ¿sí? Y ahí es donde empiezan también como relaciones un poco asimétricas, lo que llamamos pues como relaciones tóxicas, donde pues se elige a alguien eh, que compense de alguna manera como esa experiencia de estar como devaluados, ¿cierto? Como de desvalorización, y pues se va a elegir a alguien que la compense y normalmente ahí, cuando se elige desde ahí, pues la relación va a ser conflictiva, porque a veces es donde se va a caer en situaciones de control, de dominio, de vigilancia, de supervisión del otro, ¿cierto? Un otro que tiene como un mayor poder sobre esa persona, entonces están como así, en lugar de estar así, están más bien de manera muy asimétrica y eso va a generar también conflicto. Entonces, claro, si de entrada la persona ya está confiada en sí misma, pues va a elegir también una persona que le devuelva ese sentimiento también de mayor confianza, pues que le resulte como coherente con la confianza que se tiene. Entonces sí, creería que está relacionado bastante. Sí, total, ahí viene un asunto importante y es el tema de amor propio. En Ujú, la medida en que tengo baja mi autoestima, mi autoimagen, voy a entender también que las otras personas no son sinceras conmigo porque termino proyectando eso. Entonces siento que el otro tiene también una imagen negativa de mí. Entonces lo ujú, que hace también es que yo me siga percibiendo de esa forma, o sea, como que termino proyectando realmente lo que yo estoy pensando sobre mí, lo proyecto en el mundo, ¿cierto? ujú. De alguna forma Y ahí, elijo personas que me lo confirmen. exacto, Ujú, total. Muchas pacientes me dicen, Isa, pero sabiendo que ya tenemos este tipo de apego, estas heridas, ¿por qué sigo eligiendo a la misma persona constantemente? Porque como que no es que elegí solo una persona así, sino que llevo 10 parejas que se comportan ujú, exactamente igual, pero ya saben, o sea, digamos que hay alguna conciencia o alguna información frente a este tema, pero siguen eligiéndolas. ¿Será ujú. que en algún momento hay posibilidad de dejar de elegirlas de esta forma? ¿Qué herramientas crees que podemos usar también para que seamos conscientes y no solo conscientes, sino que la elección sea distinta y haya coherencia también en medio de estas elecciones? Sí, claro, yo confío plenamente en que sí es algo que se puede empezar a elegir de manera distinta, solo que eso implica pues un proceso y hay un desafío ahí como eh, bastante fuerte, porque pues por un lado eh, es como la persona se ve constantemente tentada a, a volver al lugar conocido, ¿cierto? A un lugar que le resulta muy familiar, que está muy arraigado a su historia. Entonces, de manera automática y de manera inconsciente, va a elegir personas que le confirmen ese lugar que está ahí, desarraigado a su historia y a sus experiencias más emocionales, más intensas y más profundas. Por eso es que la persona debe también enfrentarse como a ese proceso en el cual empiece a percatarse de cuáles fueron las experiencias emocionales, no únicamente lo intelectual o lo racional o el saber que esta persona se me parece a esta y a esta y a esta, ¿cierto? Eso es un ejercicio muy intelectual, sino saber también cuáles fueron las experiencias emocionales más profundas que se vivieron con esa persona
cuidadora, o sea, con los padres principalmente o los que estuvieron a cargo de su cuidado y lograr como, como lograr encontrar esa experiencia o ese conjunto de experiencias que originaron ese dolor, esa herida, esa dificultad. Y encontrarlas pues implica un tiempo significativo dentro de un proceso terapéutico en el cual se sientan confiadas también para empezar a explorarlas y ahí empezar a encontrar también como las similitudes con la historia presente, con la historia actual. Por eso es importante ahí hablar del pasado, de la historia, porque el pasado se actualiza constantemente en el presente, ¿cierto? Se hace visible en el presente, en nuestras elecciones cotidianas, en los detalles aparentemente más insignificantes, se hace presente en nuestra historia, ¿sí? Entonces siempre está ahí actualizándose, recreándose, escenificándose y es llegar a un nivel de comprensión mucho más profundo a partir de el detalle y de la comprensión de esos elementos. Ok, muy bien. Bueno, ¿y qué nos sugieres para empezar a hacer esa conciencia? ¿Cuáles son las herramientas o estrategias que podemos tener en cuenta para encontrar esa comprensión de la que tú estás hablando y de la posibilidad también de salirnos de ese patrón de repetición constante a lo largo pues también de la vida? Bueno, Isa, yo creo que más allá de herramientas, son acciones que pueden acercar a las personas a hacerse cargo, ¿cierto? A hacerse cargo principalmente de su historia. Si las personas empiezan a frecuentar con el tiempo, pues, y dentro del tiempo, de manera continua, predecible y estable, espacios en los que haya una pregunta por su historia, por ellos mismos, y en los que además haya una experiencia de relación con alguien que brinde algo distinto a lo conocido, pues las personas se van a acercar a una posibilidad de cambio. De entrada, pues eso, ¿cierto? Pero también dejar claro que esto no solamente es posible a través del escenario terapéutico. También hay personas que con una historia de apego caracterizada por la adversidad, por el rechazo, por la negligencia, la hostilidad, el maltrato de sus figuras de cuidado hacia ellos, aún teniendo esa historia de apego, se encontraron con personas a lo largo de su vida o con una o dos personas en su vida que lograron modificar esas experiencias o lograron modificar esas expectativas de ellos con respecto a ellos mismos, con respecto al otro, con respecto al mundo, y empezaron a darse cuenta que, pues como a reeditar, esa palabra me gusta, como a reeditar formas de pensamiento, de relacionamiento, de regulación emocional, de relacionarse con sus propias emociones, con su propia mente, a reeditar esas formas y crear formas distintas y formas nuevas a partir de esa interacción con esa persona o con esas personas que de pronto brindaron algo diferente. Entonces ahí es cuando esa persona que de pronto tuvo esa historia de apego traumática, dolorosa, al encontrarse con alguien que en lugar de rechazo, que en lugar de gritos, que en lugar de indiferencia, se encuentran es con la disponibilidad, con la continuidad, con que son predecibles, con que van a estar disponibles en situaciones estresantes y además de eso la relación logra mantenerse en el tiempo, pues ahí es Ujú. donde se empieza a dar también un cambio significativo, por ejemplo, en la capacidad mayor de confiar dentro de esas relaciones interpersonales. Ok, muy bien, gracias también por esas herramientas que creo que son importantes para todos los que nos están viendo o nos están escuchando en este momento, porque es importante hacer conciencia que no solamente con escuchar, con ver, con observar, va a haber una mejoría o de hecho con manifestar, Uh que -huh, actualmente está muy de moda hacer solo la manifestación. De uh hecho, -huh. muchas pacientes llegan al consultorio a decirme, Isa, pero yo manifesté, ¿cierto? ¿Y de qué sirve solo manifestar si no tengo una acción en pro Ujú, de eso que manifesté también, sí, ¿cierto? ahí tiene que haber Entonces, incomodidad. total, Si no hay incomodidad, si no es un espacio que nos lleve a nuestra historia, a revisar nuestra historia, a preguntarnos por eso que resultó doloroso, que resultó traumático, si no hay una pregunta por eso, va a ser difícil un cambio profundo.
Es que de a lo todas largo del formas tiempo. tener conciencia no es solamente escuchar y tener la información. Tener Ujú, conciencia también es hacer una acción coherente a lo largo del tiempo. Porque claro, yo a veces soy coherente 2 semanas y uno después dice, bueno, ¿y el resto qué? Pero la ujú. conciencia tiene que ser una conciencia constante. Constante, sí. Si no es constante, al final el cambio tampoco se va a percibir, Ujú, ¿cierto? Entonces, muy importante el tema de la terapia psicológica, las terapias también grupales, de pronto estos encuentros con personas que van y hablan justamente también de un tema, como grupos focales que se encuentran para hablar y ujú. desarrollar algunos de estas problemáticas. Sí. También libros que nos permiten círculos de mujeres que también se encuentran Ujú. para esto, de hombres que les permiten tener mayor comprensión de su propia historia a través de la historia del otro, que también de alguna forma eso nos puede ayudar. El otro que llega también a mi vida finalmente termina siendo ese espejo que me permite aprender Ujú. de todo eso que de pronto me hace falta, justamente que no tuve por mis cuidadores, figuras de autoridad, pares o de hecho parejas, ¿cierto? Ujú, así es. Bueno, no, te agradezco muchísimo por haber recibido mi invitación. Qué genial volverte a ver, hace mucho Sí, no nos genial, muy chévere. veíamos, este va a ser el pretexto para seguir viéndonos Claro que sí. y hablando justamente de estos temas que nos generan tanta pasión a los dos. Y bueno, nada, muchas gracias a los que también nos están viendo. Ya, Seba, si quieres, deja también tus redes para que te busquen y Claro que sí, no, Isa. Primero, pues agradecerte también por el espacio, muy agradable, muy bacana la conversación y que nos sigamos encontrando pues más adelante también para continuar reflexionando sobre otros temas. Y bueno, no, para los que deseen de pronto pues seguirme en Instagram principalmente, estoy como psicólogo Sebastián Cano, ahí me pueden encontrar. Es un espacio pues de psicoeducación principalmente, en el que pueden encontrar pues ahí también un contenido que puede ser de su interés. Y por ahí también me pueden contactar en caso de que lo requieran. bueno, muchas gracias, Evas. Y a A ti, nosotros nos Isa. pueden encontrar como @sanare.psicología. Esperamos que sea de su agrado el contenido. Y recuerda que hablar sana.